Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a revisar el ADN y la expresión de genes, específicamente la formación de los cromosomas, ¿cierto? ¿Qué es un cromosoma y cómo está formado? Para que quede claro el concepto de haploide y diploide que aparece, ¿cierto?, en las guías que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces, el objetivo de hoy es comprender los conceptos de haploide y diploide. Para eso tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que el ADN en la célula se encuentra desenrollado, ¿ya? No sé, es como una madeja de lana, como se ve acá abajo. Cuando esta célula, la célula está en distintas fases. En el ciclo celular nosotros encontramos la fase G0, que son las células que cumplen sus funciones por siempre, que no se dividen. G1, que es la fase de crecimiento. S, que es la fase donde se duplica el material genético. G2, que es la fase donde hay revisión de esta duplicación y que esté todo correcto. Y la fase M, que es división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Entonces, cuando el ADN, ¿cierto?, se duplica en la fase S, el ADN genera una copia exacta de sí mismo, o la célula hace que el ADN tenga una copia exacta de sí mismo. Y es ahí donde nosotros logramos comprender este concepto de cromosoma, porque el cromosoma, y esto tiene que quedarle súper claro, solamente se ve en la fase M, en la fase de división celular. En todas las otras etapas, en G1, en S y G2, no se puede ver el cromosoma. Pero vamos a ver unas imágenes donde vamos a comprender cómo es que se pudiese ver el cromosoma en esas fases, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que este cromosoma que tiene dos brazos es porque el ADN está duplicado. Entonces, cada brazo es la copia idéntica del otro en términos de material genético. Por lo tanto, fíjense acá en esta imagen donde aparece el cromosoma con un solo brazo. Ese cromosoma con un solo brazo contiene una sola molécula de ADN que, en caso, si nosotros no ubicáramos en la fase G1 del ciclo celular, eso es lo que podríamos observar del cromosoma, ¿ya? Entonces, como la célula tiene que dividirse, tiene que repartir la misma cantidad de material genético. Por lo tanto, en la fase S, lo que hace la célula es duplicar este material genético para que después, cuando se pueda dividir en la fase M, reparta la misma cantidad. Por lo tanto, acá abajo nosotros vemos lo mismo que ahí arriba, porque la célula logra repartir en cantidades iguales el ADN, que es lo correcto que tiene que ocurrir, porque si no la información genética se iría perdiendo. Ahora bien, hay varios tipos de cromosomas, no solamente el común, que es este que está acá, ¿cierto? El primero, que se observa como metacéntrico, en donde el centrómero, que es el punto de unión de una cromátida, o sea, de un brazo con el otro brazo, ¿cierto?, se ubica en distintas partes del cromosoma. Entonces el centrómero puede estar no solo en el centro, sino que también ubicados hacia los extremos. Y eso va a determinar el nombre del cromosoma, ¿ya? Por lo tanto, un cromosoma, ¿qué es lo que va a contener? Tiene dos brazos. Cada brazo se llama cromátida y entre ellas se llaman cromátidas hermanas, son idénticas. Nosotros, como especie humana, tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas homólogos, que es otro concepto que tienen que estar incluido, que tienen que tener claro. ¿Por qué 23 pares de cromosomas homólogos? Porque 23 venían en el ovocito y los otros 23 venían en el espermatozoide. Y en el momento de la fecundación, ¿cierto?, estos se fusionan y los cromosomas, que son muy similares entre sí, o sea, que tienen la misma información genética, se van a acercar y quedan, ¿cierto?, uno al lado de otro. Estos son los cromosomas homólogos, que tienen los mismos genes, pero tienen variantes de los genes. Me explico.
Supongamos que en esta barrita amarilla está el color de ojos. En un cromosoma puede estar el gen para el color de ojos café y en el otro cromosoma está el gen para el color de ojos verdes. Entonces el gen es el mismo, pero las variantes son distintas. De ahí nace el concepto entonces de diploide. El concepto de diploide es cuando una célula, ¿cierto?, posee dos juegos de cromosomas homólogos. Aquí aparece, ¿cierto?, la especie humana, que el 2N, porque el diploide siempre se va a identificar como 2N, es igual a 46. O sea que el número completo de cromosomas de una célula humana siempre va a tener 46 cromosomas. Si yo saco una célula del hígado, una célula de la piel, una célula de una neurona, por ejemplo, siempre tengo que encontrar 46 cromosomas. Excepto, como dice ahí, los gametos, porque los gametos son los espermatozoides y los ovocitos. Y esas células contienen solamente un juego de cromosomas. Por lo tanto, tienen la mitad, N cromosomas, 23 en este caso. ¿Ya? Determina entonces acá el número N y 2N de las respectivas células. En el caso de la célula haploide, ¿cierto? El N hay 1, 2, 3, 4 cromosomas. El N es igual a 4. Y en la célula diploide, el 2N es igual a 8. ¿Se entiende? O sea, el doble. Entonces, así nosotros podríamos identificar, en este caso, a los cromosomas ordenados. Si nosotros queremos determinar el sexo de un individuo, se hacen los organigramas de los cromosomas que se llaman cariotipos, en donde se ordenan los cromosomas homólogos en pares para determinar, ¿cierto?, si el sexo del individuo es hombre o mujer. Ahora, ¿por qué aquí aparece 22 pares? Porque el último par corresponde al par de los cromosomas sexuales, en donde si son iguales, corresponde a XX mujer, y si son distintos, XY hombre. Como está en esta imagen que está acá, ¿cierto? Aparece el cromosoma X y el Y que es más pequeño, por lo tanto, ese corresponde a un hombre. Espero que vaya quedando un poco más claro.